Necesito tu atención, porque ya no me queda mucho tiempo. Lo primero que quiero aclarar es que yo no actué por un impulso ni por romanticismo. Actué desde la convicción que se forma cuando una persona entiende cómo opera el poder y su trato hacia nosotros, los de abajo. Antes de 1950, yo ya había caminado este país de lado a lado, no para dar discursos, sino para visitar las casitas de madera, las escuelas rurales, viendo de frente la miseria que no salía en los periódicos. Soy trabajadora social, una de las primeras de la isla, y no dejé esa vocación. Fue precisamente ese trabajo el que me llevó a entender algo duro y triste, que ayudar a otros desde una colonia que no tiene libertad es solamente administrar la pobreza. Que el problema no es que falten programas, el problema es la colonia. Punto. Cuando llegaron los programas del nuevo trato, muchos creyeron que eso significaba progreso, pero lo que yo veía era otra realidad. Una maquinaria lenta, remendando síntomas y evitando cuidadosamente hablar de la causa. Y eso no se decía en los informes. Ahí fue cuando unirme al Partido Nacionalista dejó de ser una idea y se convirtió en un deber patriótico. Ahora, aclaremos otro mito. Yo no fui manipulada por Albizu. Eso lo escuché de algunos opositores. Una sarta de mentirosos, irresponsables. Como cuando escuchas a una persona poniéndole palabras a algo que te sabes de memoria. Una cosa ridícula. Mi casa en Jayuya fue refugio, punto de encuentro y un lugar altamente vigilado. Nada de eso fue por casualidad. Hasta que llegó 1950. Eso no fue un acto espontáneo, tampoco fue un desorden. Fue una decisión tomada por varios pueblos a la misma vez para denunciar la más grande de las mentiras, que Puerto Rico estaba dejando de ser colonia con la ley 600. Creen que el puertorriqueño es tonto, pero se equivocaron. A mediodía del 30 de octubre, Jayuya actuó. Yo organicé, juramenté, facilité algunas armas y transporte. Eso es cierto. Lo que no es cierto es que yo haya disparado. No hay una sola prueba de que yo haya jalado el gatillo, porque no lo hice. Lo que sí hice fue izar mi bandera, que en aquel entonces era prohibida por la ley de Mordaza. La levanté desde el segundo piso de la farmacia del pueblo y allí grité con todas mis fuerzas, lo que también era un delito decir: ¡que viva Puerto Rico libre! ¡Libre! Durante 3 días, Jayuya estuvo bajo el control nacionalista. 3 días de libertad. Eso tampoco te lo cuentan por ahí. Lo que sí se cuenta y a medias es lo que vino después de eso. Aviones de la Guardia Nacional bombardeando los pueblos de Utuado y Jayuya. Eso ocurrió. No una metáfora. Fueron bombas reales utilizadas en contra de nuestra gente, todo porque querían mandar un mensaje de miedo. Me arrestaron ese mismo día. Me acusaron de asesinato, pero no pudieron probarlo. Porque no podían. Y aún así me condenaron. Cadena perpetua, más 60 años. ¿A qué no sabe qué pasó? En la prisión no me quebré. Allí organicé a las confinadas. Y también exigí condiciones humanas para todas nosotras. Allí mis cartas eran abiertas, traducidas y enviadas directamente al FBI. Eso también está documentado. Cuando me soltaron en 1967 dijeron que era por vieja porque estaba enferma. Y dijeron algo más sin darse cuenta de lo que admitían. Que no habían logrado rehabilitarme. Y tenían razón. Nunca me arrepentí. Porque no hice esto por violencia. Lo hice por coherencia. Y quiero que entiendan algo ahora que me escuchas con más calma. La insurrección no fracasó porque no tomamos el poder por más de 3 días. Habrá fracasado solo si tú decides olvidar el por qué ocurrió. Yo no fui una excepción, fui una consecuencia. Consecuencia de un país al que le prohibieron su bandera, su voz y su derecho a decidir. Si hoy me recuerdan como una mujer con un rifle, que no se les olvide lo más esencial. Mi arma más peligrosa no fue un rifle. Fue negarme a aceptar la mentira del Estado libre asociado y afirmar sin miedo nuestro derecho inalienable a la libertad. Yo soy Blanca Canales. ¡Que viva Puerto Rico libre!